Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales que tiene como título Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz. El título de la ponencia, Inteligencia Artificial en la fabricación automotriz, eficiencia y reducción de costos. La ponencia va a estar a cargo de la maestra arquitecta, también con estudios en mecatrónica, Fátima Barrera, maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Además, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Es una profesional dama quien nos acompaña desde el hermano país de México, desde su creación del instituto, una colaboradora constante y permanente y que nos ha acompañado en más de 3 proyectos de los 16 que tiene el instituto en este año. Para el directorio, para los colaboradores en el Perú y en el extranjero, es todo un honor y un privilegio contar con la maestra arquitecta Fátima Barrera. Tiene usted la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia, maestra. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues esta vez vamos a estar hablando de cuestiones automotrices. Vamos a tratar de velar una cuestión muy interesante que ocurre justo con estas tecnologías y que nos invitan a esta parte de comprender cuáles van a ser las implicaciones de su, digamos, de su implementación en la cuestión de costos, en los presupuestos, en la eficiencia, con relación a, pues, obviamente, los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de esta industria. Para poder tender, pues, a lo mejor un puente con relación a la comprensión de dónde existen precisamente esta reducción de los costos y poder ver algunos ejemplos, es muy importante entender algo, que ocurre en todas las industrias. Todas las industrias, per se, trabajan, bajo procesos, o sea, nadie se escapa, ninguna empresa se va a escapar precisamente de la realización de procesos. Y la industria automotriz, pues no es, ajena a esto. Entonces, vamos a ver diferentes procesos que van a ir, desde la parte, operativa, ¿no? Los procesos que son claves y que son misionales para que una empresa, de este tipo, pues, al final del día tenga, pues, obviamente una ganancia económica con relación al producto que fabrica. Entonces, en en estos procesos estratégicos, pues, obviamente vamos a plantear temas de venta, pero también temas estratégicos con relación a, pues, no sé, ¿qué es producto se está vendiendo? ¿Estás vendiendo autobuses? ¿Estás vendiendo camiones? O sea, depende del producto que esté realizando dicha empresa, ¿no? Hay una clasificación con relación a esos productos. Y el proceso, por ejemplo, de una postventa relacionado con eso, pues también va a tener que ver justo, ¿no? A quién va a estar enfocado, dicho producto. Bueno, pero dentro del tema que podemos encontrar, en las empresas automotrices y en los vehículos, pues al final del día es entender su logística de producción, que es ahí justo donde vamos a encontrar automatizaciones y vamos a encontrar ahorros con relación a costos. Entonces, más allá de este mapa, que es un poco amplio y que en realidad, pues, trata de hacernos ver todas las cuestiones que ocurren dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, los procesos de apoyo, donde vamos a ver el control de calidad, la gestión legal, el marketing, la cuestión financiera. Todos estos procesos, aunque administrativos, y que ahorita no tienen nada que ver con la producción en sí del producto en general, también son dignos de análisis y de automatización y también intervienen, pues, temas de, pues, AI. Entonces, vamos a encontrar varios procesos, ¿no? Misionales, de apoyo, estratégicos, normativos, y eso al final del día
va a tener que ser analizado por un especialista de automatización para brindar precisamente, pues, obviamente, el mejor producto, relacionado con la inteligencia artificial, que al final del día le permite a esta empresa, pues, tener, pues, obviamente, estar en la vanguardia, pero también reducir costos de esa manera. Entonces, yo hice aquí un resumen de esa cadena de procesos que son los que me interesa a lo mejor señalar, y ese resumen está dentro de la investigación y desarrollo. A ver, la industria automotriz es una industria que está ligada mucho con, pues, temas obviamente científicos y tecnológicos, y deviene mucho, de cuánto inviertan, los diferentes, competidores en el mercado con relación a, pues, obviamente a la producción de esos automóviles, ¿no? Estar en la vanguardia no es una cosa sencilla, es todo el tiempo estar viendo cuáles son los nuevos, pues la nueva manera de presentar un producto como este, que más allá de conducirte de un punto A a un punto B, todo lo que hay en el Inter con relación a, pues, las carrocerías, el equipamiento, todo lo que tenga que ver con el automóvil, si es de lujo, no es de lujo, si es familiar, no es familiar. Todas estas cuestiones, son dignas de tener ciertas investigaciones y desarrollo, ¿no? A lo mejor habrá público que esté más interesado en que un motor tenga una velocidad impresionante o que ya venga con una cuestión eléctrica. Y esto deviene justo de hacer investigación con diferentes cosas que integran un automóvil. El diseño de los productos al final del día también conlleva precisamente esta parte, pues obviamente de la automatización y de la aplicación de inteligencia artificial. Y bueno, yo espero que puedan recordar, en algún punto hemos hablado acerca del diseño generativo, y eso es parte, de lo que las empresas hoy aplican ya en el hecho de producir y modelar, estos automóviles que justo, ¿no? Esta investigación nos permite, pues, al final del día poder tener, productos interesantes y apoyarnos de la inteligencia artificial, de los gemelos digitales para, pues, al final del día tener, ahorros en ese sentido. El sourcing y el suministro de materiales también es muy importante. En algún punto hemos tenido por ahí una presentación relacionada con nuevos materiales y la industria automotriz no es ajena de eso. De hecho, es muy importante entender esta parte, ¿no? Hay empresas como General Motors, Toyota, que tienen precisamente ya, pues obviamente digamos que un laboratorio específico para pues poder de alguna manera, investigar sobre las mejores, maneras de producir un auto con materiales innovadores, ¿no? La fabricación de componentes, ¿no? O sea, claro, o sea, todo lo que compone o todas las piezas que componen un auto, devienen justo también de poder hacer automatizaciones y robotizaciones con esos procesos. El ensamblaje, el control de calidad, la logística y la distribución, la venta y el marketing, la postventa, el mantenimiento, el reciclaje, si es que se pudiera hacer con relación, por ejemplo, a los componentes que conllevan a eso. Entonces, vamos a abordar algunos de estos puntos y vamos a ver cómo a partir de eso, pues se tiene de alguna manera un ahorro considerable al hacer la aplicación de esto, ¿no? De hecho, las empresas no lo ignoran y como son unos monstruos gigantescos, pues evidentemente tienen toda la posibilidad de poder hacer implementaciones muy interesantes y además proponer innovación, ¿no? Entonces, cada uno de estos pasos y estas diversas tecnologías nos van a permitir aplicar robótica, inteligencia artificial, automatizaciones, análisis de datos, y esto va a poder no solo hacer la optimización de los procesos, sino que también va a reducir costos y va a mejorar la calidad, que es justo lo que estamos hablando el día de hoy. Bueno, comencemos. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a poder tener en cuenta que la industria automotriz pues, se está transformando muchísimo en la manera en que se fabrican y diseñan y producen y se automatizan los vehículos, ¿no? Porque esto, al final del día, como ya lo mencionábamos, está logrando tener pues una mayor eficiencia y reducción de costos.
Algo que es muy interesante señalar es que cuando se habla, por ejemplo, de una cadena de suministros o una cadena de ensamblaje también, lo que vamos a tener es, pues, procesos bien mapeados, que al final del día las empresas ya los tienen, súper estudiados. Entonces, eso para una persona que se dedica justo a dar, una asesoría o una consultoría en este tema, pues le es, digamos que muy beneficioso al final del día, porque esto le va a permitir justo, ¿no? Plantearle a, pues a estos grandes monstruos la mejor manera de optimizar aplicando tecnología. Entonces, vamos a ver justo la optimización en el diseño y en el desarrollo de vehículos mediante inteligencia artificial, ¿no? Porque justo el hecho de diseñar a través de inteligencia artificial está revolucionando esta industria y va a acelerar procesos creativos para reducir costos y mejorar al final del día la calidad con relación al producto. Entonces, dentro de esto mismo, lo que vamos a tener es la oportunidad de aplicar diseño generativo. De esto tengo un audio, la verdad es que muy interesante aquí en el instituto. Así que si ustedes quieren saber acerca de algoritmos generativos y de cómo precisamente el diseño en este sentido es utilizado en la industria, yo los invito a que lo vean, porque incluso hasta dejo este software en el que ustedes pueden empezar a basarse para hacer sus primeros pininos. Entonces, en este sentido, el diseño generativo, pues obviamente va a utilizar estos algoritmos para generar múltiples diseños. Lo que estamos viendo en la pantalla es pues obviamente dos diseñadores que están planteando una solución relacionada con un componente. Pero la solución geométrica de ese componente, por medio de algoritmos generativos, lo que pueden lograr es justo, ¿no? La máquina sola va a encontrar alternativas interesantes con relación a esas geometrías, a materiales, depende del software que se esté utilizando y va a permitir de alguna manera que, pues obviamente tengas alternativas relacionadas con esas piezas que estás proponiendo. La máquina sola va a encontrar cuál es la mejor forma o la mejor geometría para el uso que se le va a dar o la funcionalidad que va a tener. Y esto al final del día lo que hace es que tú ahorres en prototipado, ¿no? O sea, algo muy interesante que pasa justo en esta industria y no solo en la automotriz, en cualquier industria que utilice componentes, objetos y demás, pues es justo eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera tú a través de la geometría vas a optimizar piezas que, pues, a lo mejor redundan en cuestiones técnicas interesantes? Pues sí, si quieres ver resistencia, peso, estructura, y si es aerodinámico, pues obviamente hay ya software o simulación de todo esto que les estoy mencionando, que sin necesidad de hacer un prototipo, tú puedes primero probarlo digitalmente y al probarlo digitalmente lo que estás ahorrando es precisamente eso, en pagar por un prototipado que muy probablemente tengas que mejorar. Anexamos esta parte del diseño generativo a otro tipo de tecnología que es la impresión 3D. La impresión 3D, eso es lo que nos va a permitir, ¿no? Al final del día, si podemos tener un diseño generativo, es decir, el que mejor ha seleccionado la máquina, dadas las características que encuentra en las geometrías y las optimizaciones que se van viendo con relación a lo que ya mencionamos, la cuestión aerodinámica, el material, la resistencia y etcétera, si nosotros por medio de la fabricación aditiva, que no es otra cosa que la impresión 3D, imprimimos este tipo de componentes, pues vamos a tener ahora sí claridad con un prototipo con el que vamos a poder trabajar y modificar en tiempo muy, muy corto relativamente. Entonces, depende de qué tipo de impresora, depende de también a qué nivel quieras llevar ese prototipado, que te va a permitir de alguna manera, pues, como lo repito en hace un momento, es tener una optimización con relación a ese componente y después poderlo producir en serie, porque no gastaste o interveniste demasiados modelos para poder tener uno que al final del día va a ser el bueno y que va a ser fabricado ya, pues obviamente por estas fábricas, que al final del día van a ser adaptadas, ¿no? De una manera por medio de la ingeniería para poder producirse en serie, ¿no? Entonces esto es muy importante porque justo el hecho de producir en serie es entender que la máquina va a estar diseñada para realizar un producto o una pieza, eh,
de una manera única. Entonces está planeada para producir eso por miles y miles y miles. Y si esa pieza es innovadora y es nueva, pues evidentemente gastas en la maquinaria que vas a utilizar para producir eso en serie. Entonces, repito, el tener este proceso del diseño generativo más la fabricación aditiva, pero más el hecho de, pues, la ingeniería que conlleva la producción de esa pieza en serie, si es nueva, si es innovadora, pues, obviamente es un ahorro de costos bastante interesante y considerable. Tanto como para que, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de, empresas automotrices que lo realizan. La ventaja justo, ¿no?, es la creación de los componentes ligeros, como ya lo mencionamos, que son resistentes al final del día, y pues la reducción de los desperdicios de materiales, no solo en el prototipado, sino al final del día de la producción en serie per se. Entonces, vamos a ver un ejemplo relacionado con esta parte, en donde es General Motors, por ejemplo, tiene ya un software de diseño generativo para fabricar piezas automotrices. Eh, digamos que voy a salirme un poquito, tantito de esta presentación. Un segundo, un segundo. Ay, sí, justo. Y lo que les voy a presentar ahorita es Autodesk. Es considerada, pero por mucho, la empresa que está generando software con estas características precisamente, y que no solamente, está siendo aplicada por General Motors, ¿no? Sino por muchas industrias, incluida la industria de la construcción y muchísimas industrias que están interesadas justo en esta parte. Entonces, como les mencionaba, esta empresa de General Motors junto con Autodesk realizan ya diseño generativo desde el 2018. O sea, les estoy hablando que esta noticia tiene un rato, ¿no? Y está pensada pues precisamente para vehículos del futuro. Las empresas de este tamaño como General Motors, pues evidentemente están en una competencia, pues la verdad es que muy encarnizada con otros competidores, ¿no? Por el mercado de los automóviles. Entonces, no se pueden permitir el lujo de no estar en la vanguardia, ¿no? Entonces, cada ingeniero automotriz al final del día, pues trata justo de ser líder con relación a los diseños, de estar al pendiente de las tendencias tecnológicas y poderlas aplicar. Entonces, justo, ¿no? El software de diseño no está aislado, ¿no? Aquí estamos viendo una pieza que al final del día, pues obviamente se hace más fuerte y más ligera con relación a los estudios que se hacen previos. Entonces, podemos ver cómo este tipo de laboratorios son muy interesantes. Por ejemplo, los monstruos de máquinas que vemos acá, esto que dice Fortus 450, pues no es otra cosa que impresoras 3D, evidentemente gigantescas, que imprimen pues casi uno a uno, tamaño real. Entonces esto combinado con lo otro, pues les vuelvo a repetir, te da una ventaja competitiva muy interesante. Y les voy a poner una parte de este videito porque aquí lo explican muy padre. There's many different ways to design for additive manufacturing, or maybe more commonly known as 3D printing. One of those ways is generative design. It really takes inputs of design constraints, load requirements, keep out zones where material can't be, and it generates thousands of different design solutions working with the software that maybe a single designer engineer couldn't come up with on their own. It's an expansion of our current capabilities, really focused on how are we going into the future with lightweighting, with new manufacturing process, thinking about designing and making our vehicles in a different way. Autodesk is one of our valued partners that we see as we go forward in the additive manufacturing space, really helping us from a thinking differently, the innovation culture that they can bring to us, as well as some of the tools that they have for design for additive manufacturing. One of the first parts we worked on in collaboration with Autodesk was a common rear seat bracket. This bracket consists of 8 pieces welded together, bolted together. We worked very hard to consolidate that part into one piece, something that could only be produced using additive manufacturing. We ended up saving 40% mass, and again, got that part consolidation from 8 parts down to 1. The benefit is really to be able to explore the design space in a much more efficient way than you can using a traditional approach. We get multiple designs within a short amount of time
which is a feasible solution to our problem, which would probably take a normal engineer weeks to figure that out. GM has traditionally always been a leading innovator in the industry, and it's great to see them adopting these new technologies and seeing how it applies to their business and to their customers. We feel that there's huge benefits today, but then those benefits can really ramp up as we move into the future. Really, the opportunities for GM around additive manufacturing are endless. Ended up saving 40. Bueno, y como podemos darnos cuenta, cada elemento que compone un automóvil es lo suficientemente importante como justo para implementar tecnología, pero también para eficientar la manera en cómo está hecho, ¿no? Cosas que a lo mejor a nosotros se nos hace cotidianas, las personas que se dedican al diseño industrial y que están familiarizadas con encontrar innovación en la cosa más, elemental, al final del día, justo este tipo de piezas que pudieran ser muy rudimentarias, terminan siendo precisamente, yo creo que las que más, terminan dando ahorros a las empresas en ese sentido, ¿no? Aparte que evidentemente, pues, si lo combinamos con cuestiones de materiales, pues, claro que vamos a encontrar cosas muy interesantes como para ver, eh, pues, ser competitivos en cuanto al costo de un automóvil al final del día. Vamos a regresar a la presentación, porque hay también otros temas que señalar. Y bueno, vamos a ver, aquí ya vimos una parte, ¿no? De cómo y de qué manera dentro del proceso de diseño tienes una eficiencia dentro de lo que es el objeto en sí, pero también el costo al final del día, ¿no? Ahora, hay algo muy en boga. Esto yo lo veo más en arquitectura, sobre todo cuando estaba en la industria que se dedica a la cuestión acerera. Eh, para las personas que se dedican justo a esto, o sea, a la cuestión automotriz me refiero, el hecho de poder tener un gemelo digital relacionado con el automóvil per se, ustedes disculparán que a lo mejor lo que están viendo aquí es a lo mejor un motor dentro de la parte de una industria, pero imagínense esto relacionado con un automóvil. El que tú puedas tener un gemelo digital al final del día lo que te va a permitir es que todos los componentes que integran ese automóvil, ese vehículo, en este caso este motor, yo puedo tener la oportunidad de ver cómo está funcionando digitalmente, ¿no? Y voy a poder realizar pruebas de estrés, aerodinámicas, de durabilidad, digitales, voy a poder hacer prototipos como lo que vimos que hizo ya General Motors, pero relacionados con automóvil. Y eso también va, por ejemplo, para la industria aeroespacial, ¿no? Ellos también, el hecho de tener un gemelo digital te permite pues eso, ¿no? El poder observarlo primero en un entorno, digamos que virtual, para después elegir cuáles son las cosas que tienes que optimizar o que se tienen que mejorar y te ahorraste nuevamente el prototipado, ¿no? Y eso es la verdad es que es un ahorro garrafal, sobre todo cuando estamos hablando de objetos de esas dimensiones, ¿no? Entonces, las ventajas, pues sí, justo, ¿no? Vuelve a ser el ahorro significativo con relación al prototipo físico, la identificación temprana de problemas, o sea, el hecho de que pues no tuviste que fabricar el monstruo, ¿no? Sino que ya con el monstruo digital te fuiste dando cuenta qué embonaba, qué no embonaba, cuáles eran las, dinámicas relacionadas con el estrés bajo ese objeto que a lo mejor iban a modificar su comportamiento en la realidad de los hechos, ¿no? Obviamente este tipo de estresores y estas cuestiones de fabricación y las pruebas aerodinámicas, pues sí, al final del día se tiene que hacer un prototipo, eso es, nadie se escapa. Lo que yo digo con un gemelo digital y con la tecnología que vimos hace un rato de este software relacionado con cuestiones aditivas y generativas, pues al final del día es eso, ¿no? Poder imprimir el prototipo más cercano a la realidad de lo que se va a fabricar y al final del día poder tener, pues un ahorro considerable en ese sentido, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo muy interesante porque Tesla, que es otra automotriz, utiliza precisamente este tipo de gemelos digitales para pues probar baterías en cuanto a su software y pues implementarlo en sus vehículos en una cuestión real. Entonces vamos a regresar otra vez al tema de la presentación. Aquí, miren, aquí la tenemos justo, ¿no?
Aquí vemos cómo, por ejemplo, los digital twin, o sea, los gemelos digitales, pues son utilizados en la industria, ¿no? ¿En qué casos? Pues es un beneficio con relación a los desafíos y métodos, ¿no? Tesla lo utiliza desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y esto permite justo, ¿no? Que tú puedas, aquí hay, por ejemplo, el sistema del tamaño de la industria automotriz mundial se calcula en, no sé, 4,000 y pico mil millones de pesos, ¿no? Dentro del 2024. Bueno, ese tamaño del que estamos hablando, de ese sistema de la distribución, compra y venta, bueno, la venta de automóviles y fabricación de los mismos, al final del día el hecho de poder tener estas tecnologías redunda en los ahorros que ya estuvimos viendo. Y bueno, los gemelos digitales no están exentos de esto, ¿no? Van a permitir precisamente a esa industria tener ahorros considerables por lo que ya mencionamos hace un momento, ¿no? Hay muchos beneficios con relación al tema de la fabricación de automóviles relacionados con un gemelo digital previo. Y es precisamente que dentro de la manufactura vamos a poder tener representaciones virtuales, vamos a poder tener precisamente en la cadena de suministro, pues vamos a poder ver precisamente dónde vamos a poder ser más óptimos en ese sentido, el poder tener un monitoreo con relación a la optimización del producto, su performance, la manera en cómo trabaja, eso va a ser súper importante. La tecnología combinada con esta cuestión aditiva, pues al final del día lo hace todavía más óptimo y todavía más ahorrativo en cuanto a costos. Y bueno, la representación virtual al final del día, pues tiene un impacto práctico para todos, digamos que todos el capital humano que interviene dentro de esa cadena, ¿no? El que tú puedas de alguna manera tener el control de lo que está sucediendo en producción, pero también lo que está sucediendo en la cuestión administrativa por medio de un modelo digital, ustedes no saben cómo ahorra la gestión del proyecto para que al final del día ese producto termine siendo en la realidad de los hechos. Entonces, la verdad es que no va a haber manera de garantizar precisamente el tema de la calidad si no es teniendo esta representación. De hecho, yo creo que hoy en día ninguna automotriz funciona si no tiene esos gemelos digitales, ¿no? O la industria aeroespacial, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo. Ahora, volvamos otra vez a nuestra presentación y vayamos al siguiente tema que también dentro de los procesos que se establecen en la industria automotriz son significativos, y es la simulación avanzada y el análisis predictivo. Claro, ¿no? Por supuesto, si yo tengo, por ejemplo, una serie de datos relacionados con el comportamiento aerodinámico de un vehículo, de una pieza, de un avión, de lo que tenga que ver con esto, al final del día yo voy a poder analizar su resistencia, su estructura, la dinámica de fluidos, el consumo, por medio precisamente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque justo, ¿no? El gemelo digital más obviamente la fabricación aditiva, más todas las pruebas que se le tienen que hacer a ese producto al final del día, pues arroja datos y esos datos tienen que ser analizados para entender de qué manera puede ser más óptimo dicho vehículo y de qué manera podemos encontrar un consumo energético ahorrativo para que ese producto pueda tener un rendimiento. Entonces, pues hay herramientas como computational fluid dynamics, que al final del día te permite esa parte, ¿no? El tener la integración de inteligencia artificial con la dinámica de fluidos que va a tener ese vehículo, ¿no? En este caso el aire, y cómo vas a poder mejorar la aerodinámica en ese sentido. Entonces, las ventajas al final del día es que vas a encontrar pues una mejor eficiencia energética, vas a tener diseños aerodinámicos óptimos, vas a poder tener una optimización de la seguridad y la comodidad del vehículo y BMW trabaja en eso. Bueno, yo creo que en realidad lo hacen todas las empresas, pero el ejemplo más claro ahorita pues es BMW. BMW tiene precisamente un laboratorio muy interesante y ahí ya vemos, por ejemplo, si hay por ahí un diseñador industrial o alguien que esté familiarizado con estos temas. La verdad es que el ver que existan este tipo
de centros, al final del día, se entiende como también la profesionalidad con relación al diseño industrial y a lo que tenga que ver con la industria automotriz, pues tiene cabida para la investigación. Eso es muy interesante. Entonces, BMW tiene precisamente este centro de aeroacústica que está diseñado para la electromovilidad. Y este centro está, pues me parece que en Múnich, y no tiene poco, ¿eh? O sea, la noticia es de diciembre, de apenas, de este 15 de diciembre. Entonces, es un edificio que al final del día, pues obviamente conlleva investigaciones relacionadas con esto, ¿no? Y bueno, pues comienza a existir software como el que ya vimos, aplicado precisamente para ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, pues no podíamos dejar de lado presentarlo porque al final del día creo que es hacia donde está girando ahora sí que la innovación relacionada con la industria automotriz. Que bueno, si lo analizamos ya desde la perspectiva de a lo mejor los coches autónomos que hemos visto en el pasado, pues al final del día también vamos a ver cómo cada complejidad de la construcción de esos elementos adquiere pues otras connotaciones, ¿no? Esto es de Toyota y no me voy a adelantar porque tiene que ver con la presentación que viene a continuación. Entonces, hay una parte muy interesante relacionada con el diseño automotriz y esta es otra parte del proceso. El hecho de poder hacer personalizaciones relacionadas con el diseño también permite justo, ¿no? Que algoritmos puedan analizar preferencias relacionadas con el cliente. Y aquí vamos a ver una vinculación con diferentes áreas, que es el área comercial, ¿no? Al final del día, el marketing y su integración en los procesos de producción es muy importante porque entiendes precisamente tu mercado y comprendes qué es lo que te va a pedir el mercado y al final del día tener esos datos que pueden ser recabados por el área comercial, pues te van a pedir, te van a permitir eso, implementar algoritmos que te den un análisis relacionado con la preferencia del cliente. Desde los colores, el interior, todas las características tecnológicas que están pidiendo. De hecho, existe todavía este sistema de encuestas, ¿no? Que se le realiza precisamente a los clientes. Obviamente esto ya se hace, por ejemplo, cuando son coches de lujo, pues exclusivos, ¿no? A esos personajes que pueden adquirir este tipo de cuestiones y que tienen un certificado del coche, ¿no? Y entonces, bueno, van siendo mapeadas pues sus anhelos y deseos y también digamos que las funcionalidades que van viendo dentro del auto o no, a lo mejor no es funcional en cierta cosa. Y eso le permite precisamente a toda la parte de investigación y de diseño entender cómo está viendo el mercado, el cliente y qué es lo más importante para ese cliente. Al final del día, recordemos que la industria y el diseño están al servicio de un tercero, que en este caso es el cliente, y es muy importante, ¿no? Porque él es al final del día el que va a comprar estos productos. Entonces, el hecho de poder satisfacer bajo demanda este tipo de diseños personalizados, lo que va a permitir es, pues justo, ¿no? Hacer un diseño centrado en el usuario, ¿no? Y basado en eso, pues tener más probabilidades de venta, aplicando la venta precisamente en ese sentido. Entonces, lo vamos a ver vehículos más ligeros, con menor consumo de energía, dependiendo de esa demanda que el cliente haya pues establecido, ¿no? Y pues la reducción de un impacto ambiental al final del día, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver una aplicación en este sentido? Pues con Toyota, que era lo que les estaba mencionando yo hace un momento, ¿no? Entonces, aquí el contenido noticioso nos dice la inteligencia artificial, la gran propuesta de Toyota para el futuro. Y es justo, ¿no? Es apostar por estos sistemas de algoritmos inteligentes que les permitan optimizar diferentes partes de un automóvil, ¿no? Desde la seguridad, como les decía, hasta la cosa más, pues a lo mejor más sencilla que compone un auto, ¿no? El diseño, los interiores, etcétera, ¿no? Entonces,
el hecho de la aplicación de la inteligencia artificial para este tipo de CEOs que trabajan justo, ¿no? Con el hecho de tener modelos muy acercados hacia tendencias actuales con relación a cuestiones tecnológicas, pues deviene justo de que cada una de estas empresas tenga un instituto de investigación que permita dar esas líneas, ¿no? Y ser competitivos con el mercado automotriz. Entonces, vamos a ver energía y materiales como ahorro, aplicando precisamente este tema de inteligencia artificial. Ahora, esto de centrado en el usuario, bueno, pues aquí ya vemos cómo la inteligencia artificial va a estar centrada en el humano, ¿no? Y es una línea de investigación que al final del día, pues es muy provocadora porque trata de promover precisamente el que esté adaptado a las preferencias del cliente mediante las innovaciones tecnológicas y el diseño, que es un poco los que les mencioné anteriormente, ¿no? Ahora, la conducción interactiva humana, el modelado, la robótica relacionada con esto. Entonces, hablar de implementar ahorros en una empresa automotriz, pues deviene justo de entender absolutamente todo, desde la logística de producción hasta la manera en cómo se investiga y se realiza este tipo de elementos o de automóviles o de objetos, ¿no? Y al final del día deviene justo, ¿no? En que cada una de las partes pues es analizada por esta inteligencia artificial y no solo es analizada, es optimizada, ¿no? Entonces es muy interesante ver esa parte. Volvamos a nuestra presentación y entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Un segundo. Ah, ok, muy bien. Otra parte es justo, ¿no? A ver, para ningún diseñador, aunque no se dedique a la cuestión automotriz, se dedique a otra cuestión industrial o cualquier producto que se quiera producir, la colaboración ahorita humano e inteligencia artificial está yendo muy de la mano, ¿no? Hablar, justo como lo hicimos al principio, de algoritmos generativos es hablar que existe una inteligencia artificial que está colaborando con el diseñador para al final del día poder optimizar de la mejor manera ese producto, ¿no? Entonces, pues de alguna manera la inteligencia artificial va a trabajar como un asistente que le va a sugerir a ese diseñador pues los cálculos, le va a sugerir también, pues el diseño, lo va a enfocar de una manera estética y funcional. Entonces, el trabajo y la chamba de, digamos que de los diseñadores industriales, automotrices y gente encargada en esta línea de la producción, pues obviamente es dominar precisamente el sector en cuanto a las peticiones y solicitudes del mercado en ese sentido, poder comprender precisamente hacia dónde está virando el mercado para poder aplicarlo precisamente a el diseño y generar eso desde una perspectiva funcional. Entonces, tener esta colaboración humano-inteligencia artificial nos va a permitir que el desarrollo y la velocidad con que se realizan los productos sea muchísimo más veloz. En este sentido, vamos a ver la producción de a lo mejor mejoras con mayor continuidad que antes, ¿no? Y esto no lo podemos dejar de lado, creo que ya lo vemos, ¿no? O sea, con los celulares y lo vemos con otros objetos, ¿no? Como, pues la verdad es que ya no pasa un periodo de tiempo largo cuando haya una nueva funcionalidad, aunque esta sea muy sencilla, ¿no? Aunque de repente el celular tenga 5 cámaras, no importa, o sea, son funcionalidades que al final del día, bueno, pues están haciendo competitivo al producto. En un automóvil, bueno, pues obviamente si tú en la siguiente generación de automóviles me estás prometiendo que voy a ahorrar dentro de los cilindros de gasolina que estoy consumiendo una menor cantidad, pues eso al final del día, la verdad, redunda también en una cuestión en el ambiente, ¿no? Y precisamente esto es parte de lo que la inteligencia artificial está propuesta a hacer con relación a la producción de cualquier objeto. En este sentido, cuando Sam Altman en sus modelos de lenguaje promete precisamente a través de estos niveles automatizaciones relacionadas con la producción en serie de cualquier cosa a cargo de la inteligencia artificial, no es tan descabellada, ¿no? No es tan descabellada. De hecho, hace poquito estaba viendo un podcast relacionado con tecnología y precisamente, ¿no? Cómo estas inteligencias artificiales
ya están tomando un rumbo muy interesante, sobre todo en mecas relacionadas con tecnología, en donde se prevé justo, ¿no? Ya empresas funcionando única y exclusivamente con inteligencia artificial. Bueno, esto no va a ser ajeno de las producciones en la industria automotriz. Las vamos a ver aplicadas como el ejemplo que estamos viendo aquí, la colaboración humano-inteligencia artificial en el diseño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como reducción con relación a esto y qué son los impactos clave, ¿no? Pues la reducción en el tiempo de desarrollo, que ya lo vimos, ¿no? Tener un partner como es la inteligencia artificial dentro de la conceptualización, al final del día la producción en masa se va a ver beneficiada porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Los desarrollos van siendo más competitivos y la velocidad en la que se puede ser innovador es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, pues esto al final del día redunda en una reducción del tiempo de la innovación y del desarrollo. Ahora, mejoras en la seguridad y el rendimiento. Si uno continúa buscando, por ejemplo, dentro de los modelos generativos, simular cuestiones relacionadas con a lo mejor pues los cinturones de seguridad, las bolsas de aire, etcétera, todo aquello que vaya y devenga justo de la seguridad, incluso el hecho de las cerraduras de las puertas, ¿no? ¿Cómo las haces más eficientes? ¿De qué manera las digitalizas? Todo eso, al final del día, este tipo de software y esta colaboración humano-inteligencia artificial va a redundar en simulaciones que van a identificar y corregir fallos de una manera impresionantemente rápida y va a ser, pues obviamente, muy interesante dentro de la fabricación de estos productos. Ahora bien, el costo más bajo, ¿no? Pues si decimos que dentro de los procesos al utilizar inteligencia artificial estamos ahorrándonos sueldos a lo mejor de otros equipos relacionados con cuestiones humanas que lo hacían de una manera tradicional y que, y que el desarrollo y la innovación tardaba un poquito más relacionada con esto, pues decimos justo, ¿no? Que eso que estamos optimizando en esos procesos es tener al final del día un costo menor que se puede reflejar en el precio del automóvil al final del día cuando está ya en el mercado y poder ser un poco más agresivos con la competencia o bien, ¿no? Tener una menor dependencia de prototipos físicos con relación a pruebas manuales, ¿no? Que al final del día sigue redundando con el cliente si esto se lleva a cabo así. No sé si todas las empresas al hacer esas reducciones de costos con inteligencia artificial al final del día hagan esa reducción de costos, ¿no? Habría que ver, ¿no? Eso es algo que puede ocurrir, pero que no se sabe. Yo tendría que hacer una investigación del mercado y esto pues no está dentro de esta presentación, entonces no sabemos, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad, pues bueno, vamos a ver este tipo de cuestiones de el hecho de tener investigación en materiales, ya hablar de lo que hace, por ejemplo, BMW con esta onda en Múnich y optimizar cuestiones aerodinámicas, pues eso también deviene en los materiales, porque vas investigando qué material es más conveniente con relación a digamos que esa pieza en específico o eso que se está investigando en un momento dado. Entonces, el proceso se va a reducir y el impacto ambiental al final del día, pues deviene justo, ¿no? En que los materiales van siendo más amigables en este sentido y más sostenibles. Ahora bien, por otro lado, no solamente, como lo habíamos mencionado al principio de nuestro audio, ¿no? Hay muchísimas maneras donde puede uno optimizar procesos y esa manera, como lo repito, tiene que ver con procesos. Entonces, cuando uno habla de automatización en la producción, está hablando de alguna manera de todos los robots que se emplean y se utilizan para la fabricación de un automóvil en una cadena de ensamblaje. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial al final del día, con estos robots, van a permitir que tareas complejas como son la soldadura, la pintura, el ensamblaje de los mismos, pues sea con mayor precisión, haya una reducción del error humano y pues se minimicen los desperdicios, ¿no? Ahora bien, a ver, tenemos esta cadena robótica de producción que al final del día tiene una logística implementada para pues poder ser,
pónganse a pensar que el hecho de que yo tenga una plantilla de capital humano relacionada con la realización de cada una de estas tareas, como es pintura, ensamblaje, precisión, todo, soldadura, perdón, todo esto al final del día deviene en que pues se tiene obviamente un salario mensual, pero también anual con relación a esos equipos de trabajo. En el caso, por ejemplo, de unos brazos robóticos que suplan a ese capital humano, lo que voy a tener es una reducción en cuanto a ese, digamos, en cuanto a ese recurso, y lo que voy a poder tener es, ahora sí, a lo mejor la inversión en estos brazos robóticos y en el mantenimiento predictivo de los mismos, donde vuelve a entrar nuevamente otra vez capital humano, pero más reducido y más especializado. En este caso, pues los sensores, ¿no? El análisis de datos que vamos a ver de los mismos brazos, el tiempo que se reduce con relación a los tiempos muertos. Recordemos que un robot pues puede trabajar, la verdad, un mayor número de horas que un ser humano, ¿no? Y los costos de reparación pues ya devienen justo en este mantenimiento predictivo que se aplique. Entonces aquí ya vemos que en esta automatización pues existe esa parte. Ahora, ¿dónde más vamos a poder encontrar reducción de costos y optimización? Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la cadena de suministro de los automóviles, ahí, bueno, ya entra otra área, ¿no? Es un área específica de cómo yo voy a trasladar mis mercancías para que al final del día, pues obviamente lleguen al usuario final de la fábrica, ¿no? Y eso es otra cadena y eso es otra optimización y cada una de ellas merece una atención en específico, ¿no? No es lo mismo eficientar una cadena de producción logística con relación a los brazos robóticos y la producción per se, que optimizar cuestiones de diseño y de investigación es una cuestión completamente diferente. Y en este sentido, pues obviamente se utilizan herramientas de inteligencia artificial completamente distintas, pero todas van encaminadas al ahorro de recursos. Entonces, en este sentido, analizar datos en tiempo real relacionado con esto también permite poder predecir la demanda, hacer gestiones eficientes con relación al inventario de los dichos automóviles, evitar sobrecostos, eh, tratar de tener pues inventarios sanos donde no haya escasez de materiales, ¿no? Que eso también justo, ¿no? El hecho de que uno dentro de esta cadena lógica que existe para la producción de cualquier producto, el hecho de que los materiales no estén en tiempo y forma, eso redunda en tiempos y también redunda en dinero, ¿no? Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque estos sensores, esta inteligencia artificial, estos análisis de datos, pues redundan también en un ahorro muy interesante, ¿no? Ahora, la logística relacionada con esta cadena global de suministro automotriz, pues va a permitir justo utilizar algoritmos que calculen las rutas más eficientes para el transporte. Y si usted quiere tener un ejemplo de una optimización con relación a esto, pero llevado al panorama marítimo, usted no se debe perder otro programa en donde estamos hablando justo de cómo se optimiza un puerto con tecnología IoT y cómo Huawei al final del día logra precisamente hacer eficientes esas rutas de transporte por medio de un puerto en Chancay, que al final del día lo que hace es eso, que esa cadena de suministro esté completamente automatizada y pues reducir costos, emisiones, de piezas, transporte. De hecho, los automóviles que transportan la mercancía de un lado a otro, también se pretende que sean autónomos, en el sentido de poder hacer que esta logística esté aún más optimizada. Entonces, dentro de la logística que involucra, por ejemplo, una cadena global de suministro automotriz, pues vamos a ver la planeación, la producción, la entrega. Y cada uno de estos puntos tiene su complejidad y tiene su abordaje y tiene su manera de implementar tecnología. Entonces, un consultor en estas áreas, pues es muy ducho y muy hábil sabiendo qué sí funciona y qué no. Además, bueno, pues estas empresas gigantescas pues tienen su propio departamento para eso. Entonces, seguro estoy de que eso ya está ahí, ya es una cosa que es parte de otro departamento de estas empresas. Entonces, a lo que voy con lo siguiente es, otra manera de tener ahorros es que el vehículo
sea autónomo, ¿no? Y que se reduzca de alguna manera, pues, la cuestión operativa. A ver, ¿se acuerdan que les dije que dentro de las cadenas de suministro con relación a la logística que se establece de la distribución de la mercancía per se, ya hay autos autónomos que transportan, pues, obviamente estas mercancías, por lo menos en el puerto este que les digo de Chancay? Pues a lo que voy con lo siguiente es eso, ¿no? El hecho de que existan estos vehículos trabajando de una manera autónoma hace que se reduzcan accidentes, que digamos que la flota comercial se vea beneficiada. También se van a ver, por ejemplo, optimizaciones en cuanto a la energía y el combustible. Vamos a lograr ver justo, ¿no? Estas implementaciones que ya habíamos visto relacionadas con la investigación de los automóviles en este sentido y ver de qué manera se puede automatizar ese consumo. Esto para el usuario final y también para la propia cadena logística, pues es muy funcional, ¿no? O sea, es algo que se persigue. Por otro lado, cuando se trata, por ejemplo, de otra área que también conlleva, pues precisamente la industria automotriz, es la área comercial, y esa no la puedes dejar de lado porque, pues, si no vendes, entonces no hay empresa, ¿no? O sea, puedes tener la investigación más chula del mercado, pero si no eres una persona que tiene un buen equipo relacionado precisamente con el área comercial, pues estás perdido porque de eso depende de que tu producción salga y de que todas estas optimizaciones realmente tengan un valor. Entonces, la mejora con relación a este tipo de postventa y de servicios al cliente, pues se puede establecer este tipo de inteligencias artificiales basadas en sensores y también en cuestiones que puedan tener, por ejemplo, notificaciones relacionadas con el conductor, viendo este tema del monitoreo de reparaciones, etcétera. Y les voy a comentar algo muy interesante. A ver, esto es algo muy similar a lo que ocurre con estos sistemas. Cuando uno habla de tener precisamente IoT y sensores en un automóvil, ¿ustedes creen que nosotros nos quedamos con esa información de nuestros objetos? Pues no. En realidad esa información llega precisamente a las empresas. Y esto ocurre mucho con los celulares, ¿no? Los celulares tienen o están compuestos de múltiples sensores, acelerómetro, ahora huella digital o biométricos, etcétera. Bueno, la funcionalidad de ese objeto al final del día redunda que también la empresa o la compañía que los creó vaya recabando datos de nosotros. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico de un mantenimiento inteligente con relación a esos autos, que vuelvo a lo mismo, esta información es muy útil para mis centros de investigación por medio de sensores y sistemas de inteligencia artificial incluidos en ese vehículo, yo puedo anticipar los fallos y esto me va a permitir, pues, evitar reparaciones mayores con la siguiente producción. Entonces, ya vemos ahí algo muy interesante. Ahora, con relación a las ventas, pues el hecho de utilizar asistentes virtuales va a mejorar precisamente la experiencia con relación al cliente y las soluciones rápidas de consulta. Entonces, vemos cómo al final del día la implementación de tecnología y de inteligencia artificial bien llevada y bien gestionada y de alguna manera, pues vaya, bien implementada, lo que va a redundar en esa empresa es justo en ahorros mayúsculos. Por eso les decía, me quedaba la duda si realmente las empresas eh, realmente dan el costo, de todas esas reducciones que van obteniendo, ¿no? O sea, no sé, habría que hacer una investigación con relación a eso, si realmente eso pasa, o a lo mejor se sigue dando el mismo costo porque no creo que tampoco las personas sean muy fijadas en ese tema, ¿no? Justo, ¿no? A ver, ¿quién se va a poner a pensar que los objetos están mandando la información a las fábricas que los producen? Pues muy pocas personas. Entonces, muy probablemente sí hay una reducción, pero cuando se trate de competir agresivamente con otra compañía. Entonces, ¿cuáles son los resultados al final del día? Pues que es la reducción de costos operativos nuevamente. Entonces vamos a ver producciones automatizadas, el mantenimiento predictivo, como ya lo vimos con relación a qué tan inteligentes estamos haciendo sus autos. Y luego, por otro lado, mayor eficiencia energética, que es
optimizar el combustible, el diseño aerodinámico, que para esto 2 empresas se pintan solas, ¿no? General Motors, Toyota y por ahí también estos cuates de Tesla. Ahora bien, aceleración en la innovación, el hecho de poder tener diseños generativos y simulaciones, pues bueno, nos ahorran prototipado, ¿no? Y ya vimos cuáles son todas las ventajas. Y la sostenibilidad, que es precisamente la reducción de emisiones en toda la cadena de valor. Que bueno, la cadena de valor fue pues toda esta parte de los procesos que intenté de alguna manera pues hacerles perceptible el día de hoy. Y con esto terminamos la presentación del día de hoy y yo más que agradecida de que hayan tenido la oportunidad de escuchar esta charla relacionada con la industria automotriz, que es un tema fascinante. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales como título general: Inteligencia artificial en la tecnología automotriz. El título de la ponencia: Inteligencia artificial en la fabricación automotriz, eficiencia y reducción de costos. La misma que estuvo a cargo por la maestra arquitecta Fátima Barrera. Para el directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un honor y un privilegio contar con la participación aquí de la maestra y arquitecta, quien también tiene estudios de mecatrónica y tiene muy buenos años de experiencia en la industria. Desde ya le enviamos un abrazo muy fuerte, arquitecta, siempre los mejores deseos al trabajo que usted viene realizando con el instituto. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a la distancia desde acá, desde Lima, Perú. Muy bonita su presentación. En horas posteriores va a estar en el canal del instituto, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buena noche.